Vamos a grabar ahora en reflexiones intempestivas, que son reflexiones de todo tipo, que quizás tengan como referente o como contexto la coyuntura, pero entendemos, como entendemos en nuestros ensayos, que tenemos que hablar de un espesor de la coyuntura, tenemos que hablar de un presente, pero un presente que contiene el pasado y el futuro, un presente que tiene que leerse en la simultaneidad dinámica, como un espesor del presente. Y por lo tanto va a depender en la síntesis de un presente, de un momento singular, el tipo de integración y de articulación entre los distintos pasados, presentes y futuros. Bueno, entonces obviamente tenemos un tema del espacio-tiempo, y en este caso del espacio-tiempo mundano, del espacio-tiempo no solamente del planeta, es decir, un espacio-tiempo ecológico, sino de un espacio-tiempo social humano. Y en ese sentido, lo que tenemos es un análisis o la necesidad de un análisis de este presente en sus coyunturas singulares o en sus situaciones singulares, en sus problemáticas singulares. Bueno, lo que tenemos ahora va a ser más bien una reflexión de carácter político, no tanto de filosofía política, sino de crítica a la filosofía política, porque tenemos la misma posición de Jacques Rancière, que la filosofía política es más bien conservadora. Sus antecedentes más antiguos datan de Platón y Aristóteles, que tienen una posición conservadora y aristocrática en relación a la democracia de Pericles. Entonces son unos filósofos conservadores desde el punto de vista de la política o de la pólisis, que tendría una acepción mucho más amplia, mucho más connotativa. En ese sentido, Rancière decía, bueno, la política es la suspensión de los mecanismos de dominación, porque es la democracia, y la democracia se basa en el prejuicio de la igualdad, y la igualdad considera al pueblo como una totalidad, y el pueblo es el referente más importante de la política, del ejercicio de la política y del ejercicio de la democracia, y eso implica eh, el ejercicio de la asamblea, es decir, del ejercicio de la democracia como autogobierno, como decisión constructiva, colectiva de los asambleístas. Y por lo tanto la política es eso, es decir, se basa en esa desmesura del pueblo, en esa parte del pueblo que se considera totalidad. El, y en ese sentido la política se diferencia pues de la policía, no en el sentido pedestre de la palabra o institucional, sino policía en el sentido de cuidado de la ciudad o policía en el sentido de orden, es decir, de mantención del orden, de represión del orden. Entonces la policía sería una especie de no solamente disminución de la política, sino una forma institucionalizada de la negación de la política, porque es la negación del ejercicio de la política y del ejercicio de la democracia. Bueno, con estas consideraciones, lo que queremos hacer es una reflexión sobre lo que está ocurriendo, es decir, sobre no solamente la expansión, la propagación, el impacto amenazante del coronavirus, sino de las respuestas estatales, institucionales, policiales y médicas que se han venido dando en los países y en el mundo. Nuestra primera anotación tiene que ver con la provisionalidad de la casta política, ya sea esta gobernante y no gobernante. Y la provisionalidad se nota que cuando les llega el coronavirus a sus países, se devela, en primer lugar, la vulnerabilidad y la relatividad la relatividad del sistema de salud, inclusive en los países
más desarrollados. Es decir, son sistemas de salud que no son capaces de atender una pandemia, de abastecerse para la pandemia y de resolver todos los problemas circunstanciales, grupales, colectivos, individuales de la pandemia. Es decir, hemos llegado al extremo de mostrarnos solamente las carencias, la falta de instrumentalidad, la falta de camas, la falta de hospitales, la falta de espacios para la atención, sino también la falta de los instrumentos de recaudo, de prevención y de uso de parte de los médicos. Hemos llegado a tal punto de la carencia que se tiene que decidir si ustedes quieren la eutanasia por parte del Estado, a quienes deja vivir, a quienes deja morir. Entonces hemos llegado, digamos, al colmo de una sociedad hipócrita que se considera humana, pero en realidad en los momentos más difíciles se comporta, si ustedes quieren, de manera inhumana. Entonces, estamos en primer lugar ante la provisionalidad de la casta política, de los gobiernos y de los estados, de todos los gobiernos y todos los estados, y de toda la casta política, inclusive la de la oposición, que hace críticas, pero apoya de todas maneras las medidas provisionales de estos gobiernos. Y se nota, como hemos dicho, en los límites del sistema de salud. Si esto pasa en los países desarrollados, ¿qué es lo que pasa en los países periféricos? Es decir, en los que se consideraban antaño subdesarrollados o en pleno desarrollo. Entonces, obviamente estamos ante sistemas de salud 20 veces o 100 veces más limitados que lo que ocurre en los países desarrollados. Entonces no van a ser capaces de atender la pandemia y van a tener que dejar morir, digamos, a gran parte de la población. Si es que, digamos, estalla en condiciones altamente expansivas este virus. Entonces, estamos viendo las provisionalidades entonces y la hipocresía de la casta política, y la hipocresía no solamente de la casta política, sino también de los organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de Salud, que es un aparato burocrático altamente informado, que obviamente cubre la atención de determinadas epidemias en los países, pero no es capaz de atender una pandemia, porque la desborda. Las pandemias desbordan a los sistemas de salud, desbordan a los estados-nación, desbordan a los organismos internacionales, desborda a la ONU. Entonces estamos ante, digamos, un sistema que no responde a su población, que no responde al cuidado de su población. Y una segunda anotación tiene que ver con eso precisamente. Tiene que ver con que se ha llegado a tal grado de provisionalidad en la toma de medidas como la cuarentena y otras medidas duras, que se cree que eso basta. Es decir, sin tener el cuidado del abastecimiento, del recaudo, de munir de provisiones a la población, inclusive de instrumentos de recaudo a la población. Es decir, se toma la medida y listo, se deja que el mercado que queda o que se permite resuelve el problema de alimentación o otros problemas. Se deja a merced de la población que ésta resuelva los problemas de transporte. Es decir, tenemos un problema muy serio aquí. Aquí se nota la provisionalidad de esta casta política que cree que es cuestión de tomar medidas, que el mundo real se reduce a sus medidas políticas. Sus medidas son abstractas, son institucionales. Para que las medidas sean concretas y específicas y efectivas, se requieren instrumentos, mediaciones, se requieren condiciones para su realización, y esas no existen. Entonces, toda la casta política del mundo, más en unos casos, menos en otros casos, con más magnitud en unos casos, con más intensidad en otros casos, entonces toda esta casta política es provisional, improvisada. Es una casta política que resuelve el problema de manera inmediata en términos de premuras.
y lo que devela más son sus miedos y sus fantasmas. Es decir, es una casta política que termina precisamente al actuar como actúa en las cuarentenas, convirtiendo en objeto de ataque a la población, en enemiga a la población. Porque eso es sitiar a la población sin darle las provisiones necesarias y la instrumentalidad necesaria. Entonces, lo que están haciendo es convertir a la población no un objeto de cuidado, sino un objeto de ataque. Es la enemiga. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente la develación de otro tema, que el Estado está contra la sociedad. Que la casta política es un dispositivo de dominación contra el pueblo. Que la casta política es un dispositivo de control contra el pueblo. Que no resuelve los problemas, pero sí los contiene y en caso de necesario reprime y en caso necesario decide quién muere, quién vive. Entonces, esa es la sociedad moderna. Ese es el desarrollo del que nos hablan. Esa es la democracia de la que nos hablan los liberales, los de la democracia formal. Obviamente eso tampoco justifica, digamos, la apología de los estados policiales a los que ha terminado el socialismo real. Y mucho más, mucho peor, los progresismos, estos gobiernos barrocos, que son formas gubernamentales del clientelismo. No se puede ser tampoco una apología. Ambos son complementarios, socialismos y liberales. Neoliberales y progresistas, neopopulistas. Son complementarios de un mismo sistema que en determinados momentos es carente respecto a las necesidades de la población y sobre todo en pandemias. ¿Qué se dirá si hubiera una guerra de las características biológicas o químicas o nucleares a lo que es capaz de desatar el arsenal nuclear, biológico y químico que tienen las grandes potencias? Estas potencias que no se sabe para qué han acumulado tanto arsenal, porque esa guerra es inútil, es absurda. En esa guerra todos pierden, pero siguen con sus competencias, siguen gastando los presupuestos en sus competencias de machos, como mostrando sus propios falos. Ese es el infantilismo, perdón por los niños, ese es el infantilismo en términos metafóricos de estas castas políticas, de estos gobernantes de las hiperpotencias de un lado y del otro. Entonces la población tiene que tomar conciencia, los pueblos tienen que tomar conciencia. Estamos ante gobiernos, estados que los consideran enemigos. Los pueblos para defenderse tienen que liberarse de esta casta política, de estos estados, de estos gobiernos, de este orden mundial. No va más porque no resuelve los problemas de necesidad, ni siquiera resuelve correctamente lo que ellos llaman la representación y la delegación, porque la casta política se apropia de la voluntad general de los pueblos, de las voluntades singulares, y tiene su propia voluntad de dominio y de diferimiento, de postergarse, de permanecer en el poder. Entonces no va más. La política moderna, la política del sistema mundo moderno no va más. ¿Cuándo van a tomar conciencia los pueblos de esto y tomar las medidas, las decisiones consensuadas, realizar transiciones consensuadas hacia mundos alternativos y posibles? Mundos alternativos que sean respuesta de la solución verídica de los problemas, la solución colectiva, social de los problemas. ¿Cuándo vamos a pasar a una democracia auténtica, que es la democracia de los autogobiernos? Eso quiere decir la democracia. ¿Cuándo vamos a pasar a un auténtico ejercicio de la política y de la democracia, que es la suspensión de todas las dominaciones? Eso es una pregunta. Y obviamente estas pandemias ponen en su sitio no solamente la condición humana, que es una especie de imaginario e ideal, sino que estas pandemias ponen en su sitio a los gobiernos, a los estados, a la casta política. Sus pretensiones de verdad no sirven, no sirven para nada.
sobre todo ante el momento álgido que vivimos, no solamente por la pandemia, sino sobre todo en el contexto de la crisis política amenazante, que amenaza la sobrevivencia de la humanidad. Si la humanidad quiere sobrevivir, tiene que parar esta marcha mortuaria, esta marcha de improvisación dilatada, tiene que parar esta civilización de la muerte y tiene que construir civilizaciones de la vida, civilizaciones ecológicas, donde sus sociedades estén insertas en los ciclos vitales.